No, bueno, es que ella era una química farmacéutica, de las primeras que estudiaron química y farmacia, sobre todo mujeres, que no era... Y tenía una personalidad muy fuerte que yo siempre he destacado, porque quedó viuda muy joven, antes de los 40 años. Somos tres hermanos, yo soy el mayor, y pese a su intenso trabajo nos atendió muy bien. Yo por lo menos creo, bueno, mis dos hermanos también, tenemos un trabajo positivo en torno a la comunidad. Yo creo que eso es lo importante. Y a mí lo que ha sido el periodismo, lo he dicho más de una vez, que es una pasión, según me parece, y creo haberlo hecho bien. Por supuesto por el Premio Nacional, pero tengo otras distinciones. Así que contentos y gracias empezando en primer lugar por mi madre. Es bastante prosaico, ¿eh? Porque fue como en octubre, o sea, todavía ya más en primavera, y tuve un resfriado muy largo, que me obligó a quedarme en casa. Entonces ahí, estando en casa, más que ponerme a pensar, me puse a leer. Y el libro que influyó en ese momento es uno que no es muy conocido actualmente, que es Servidumbre Humana, de Somerset Maugham, que habla no de periodismo, sino de la vocación de un médico. Como en Inglaterra, a comienzos del siglo pasado, pero descubrí lo importante que era que uno al final hiciera lo que realmente sentía que tenía que hacer, pese a los problemas, pese a las dificultades. Creo que habría sido muy fácil en ese momento que yo siguiera en farmacia, me hiciera cargo eventualmente de la farmacia, que era un buen negocio. Después cambió, o sea, sigue siendo un buen negocio, pero entraron las cadenas que ahora se están desarmando, pero que en su momento tuvieron el control del mercado. Entonces, yo ahí creo que fue realmente una buena decisión, pese a que no tendría las facilidades económicas o posibles. Tengo una jubilación que para la mayoría de los periodistas sería buena, pero que felizmente la completo con lo que significa el Premio Nacional. Casi duplica mis ingresos. Y la verdad es que vivo a veces un poco apretado, sobre todo cuando uno se enferma, pero eso ya es un tema de viejos, no de ustedes, ni siquiera de los periodistas, de todos los periodistas y todos los jubilados. Bueno, hay mucho a veces de la primicia, incluso del golpe que se perdió precisamente por el golpe, cuando el periodismo estuvo muy restringido desde hace 50 años o quizás antes. Pero no, yo creo que está, ni iba a decir está en peligro, pero no. Yo creo que esta fórmula de hacer un periodismo en profundidad sigue viva, sabe, en los suplementos de fin de semana, tanto en La Tercera como en el Mercurio, y la mayoría de los diarios regionales, que son diarios chicos, muy preocupados en las noticias locales, pero que también salen un poco de lo más inmediato, eso de todas maneras. Ahora, lo del golpe noticioso sigue teniendo vigencia, si no es contradictorio, creo que son complementarios. Por ejemplo, lo que hizo este medio Timeline, creo que se llama el de Antofagasta, que es un medio electrónico, cuando detecta el problema de las, ¿cómo se llama?, de las fundaciones. Creo que eso no solo no debe seguir existiendo, no deberías arriesgarse por el cambio de formato, por las innovaciones tecnológicas, sino que es uno de los aspectos fundamentales del periodismo. Pero el otro, que es indispensable, y no diré yo más de fondo, pero que nos permite tener una visión completa de la realidad del periodismo interpretativo, también creo que también debe existir. Y felizmente, yo recordé antes lo de
especiales que se hicieron en torno a los 50 años del golpe. Hubo cosas muy, muy buenas. Yo creo que son indispensables para la gente que no vivió, no tuvo esa experiencia, pero incluso para gente como yo, que estuvo trabajando en periodismo en esos años ya. Yo no tenía clara memoria de algunos aspectos de lo que pasó internamente tanto en el gobierno de la Unidad Popular como sobre todo lo que vino durante la dictadura. Entonces, por eso a mí insisto, una idea que puede parecer un poco loca, esto es una pasión de vida, pero sobre todo una necesidad para la sociedad. La sociedad necesita información y eso es lo que hacemos. Bueno, como decía Guillermo Blanco, todos tuvimos miedo. La verdad es que era una situación de riesgo, pero mi experiencia no fue mala. La revista Ercilla traía un prestigio, incluso entre los militares, que al comienzo por algo sobrevivió inicialmente, pero después paulatinamente fueron limitándonos. Y ahí fue cuando vende el dueño de la revista, la vende, y nosotros decidimos irnos a otro equipo que era el de la revista Hoy. Y naturalmente tuvimos problemas, tuvimos censura, tuvimos incluso la confiscación de un ejemplar que nunca salió a la calle. Pero al mismo tiempo tenía suerte porque la revista económicamente estaba bien financiada, teníamos aviso, que ese es un tema colateral, porque cuando la gran mayoría de la sociedad chilena, pero sobre todo los empresarios, desconfían de los medios tradicionales, una de las cosas que hacen es censurar, o sea, no poner los avisos que habría que poner, que sería necesario, porque la sociedad necesita conocer los productos que están disponibles, comparar precios, variedades, calidades, pero hay gente que cree que si no pone un aviso va a influir políticamente. Es un tema que todavía no nos liberamos, pese a que ha pasado medio siglo, todavía nos quedan problemas pendientes. Y por eso digo yo, en mi trabajo, en esos años, tuvimos mucha suerte porque la revista se financió bien y tuvo mucho público. Un público muy selecto, naturalmente, pero tuvimos mucho público. Y de eso lo único que no lo único, hay muchas más cosas, pero lo que me parece más importante es, en definitiva, que 5 años después del golpe, en 1978, a estas alturas de final de año, me pidieron de la Vicaría de la Solidaridad que los acompañara a confirmar la existencia de que había detenidos desaparecidos, cadáveres en los hornos de Lonquén. Yo había visto lo que era el golpe, habíamos visto imágenes, teníamos muchos testimonios de gente que había sufrido o había finalmente sido expulsada del país. Pero ese día en Lonquén, ver los restos humanos de 15 personas asesinados brutalmente, me convencí de que realmente no podíamos volver a vivir esa experiencia, y creo haber trabajado en la medida de mi fuerza para que tengamos conciencia del valor de la democracia y de eso que tanto insistimos hasta hoy, de que el nunca más. El que me metió en eso era un compadre mío, José Aguilera, que fue secretario ejecutivo de la Pastoral Obrera. Hicimos una primera publicación que fue la idea de todo lo que estamos hablando, o sea, cómo el periodismo no siempre llega a quienes pueden necesitarlo más, que son los obreros, los trabajadores, y los campesinos. También trabajé en un instituto de educación rural haciendo una revista para campesinos. Pero lo fundamental que hicimos con Pepe Aguilera fue La Nueva Aurora, una publicación tipo tabloide, quincenal. Duró un año, en 1961. Yo recién había salido de periodismo
y tratando de recoger las inquietudes de un sector que en ese tiempo era muy, no sé si restringido, pero estaba aquí en torno al sur oeste de Santiago, que son precisamente estas que están acá y otras que después aparecieron más al sur, poblaciones. Ese trabajo, de nuevo, a mí me enseñó mucho, aprendí mucho, pero entendí sobre todo la necesidad de información, que eso es lo que me preocupa ahora, porque hasta cierto punto las redes sociales están reemplazando y aparentemente mucha gente cree que con eso está informado. Pero como ya dije antes, si no hay un factor no necesariamente profesional, o sea, ojalá fuesen periodistas los que trabajaran en medios para esos niveles, pero por lo menos con conciencia del valor de la información y la ética entendida sobre todo como respeto a la persona humana. Entonces, ahí hicimos un buen trabajo. Después ya me dediqué a trabajar primero en la revista La Voz, que era del Arzobispado de Santiago, y después pasé brevemente, pero también aprendí mucho por la revista Vea, que era más sensacionalista, muy gráfica, y finalmente me encaucé por el Silla y después la revista Hoy. No, para mí ha sido... Yo tengo varios premios, ¿eh? Y desgraciadamente han desaparecido. Había uno de la embotelladora andina, la Coca-Cola, que fue muy, muy prestigioso, porque el jurado eran profesores de escuela de periodismo con participación del colegio de periodistas. Entonces eran los pares los que juzgaban. También un premio de la Asociación Chilena de Seguridad, antes de ser miembro de la Academia Chilena de la Lengua, me dieron una distinción que es por el uso del idioma. Entonces, mucha gente pensaría que con eso era suficiente y de hecho lo agradezco mucho. El premio de la embotelladora me permitió ir a la entrega del premio Nobel en Noruega, el premio de la paz en Noruega. Entonces, realmente he tenido satisfacciones, viajes, oportunidades de viaje, pero el premio nacional es la culminación. Es el Estado de Chile que dice que este personaje es destacable, y lo que entiendo que me dijeron, defensa de la libertad de expresión, haber sido profesor, incluso tener esta cosa organizativa como es el colegio periodista. Así que no, realmente muy satisfactorio, y me alegro mucho que los premios que se han dado desde siempre, pero sobre todo en los últimos años, porque durante la dictadura también hubo problemas. Mi amigo, ¿cómo se llama? Agapito. Ustedes no lo conocen como Agapito, ¿verdad? Fue un humorista, escritor, periodista. Provocó una conmoción en el Ministerio de Educación cuando le dieron el premio, Hernán Villas. Hernán Villas le dieron el premio y estaba calificado como comunista, izquierdista, enemigo de la Junta. Entonces hubo un tiempo que esto fue muy, muy difícil, pero lo que insisto, ya en esos años, pero sobre todo después, los premiados a mi gusto son sobresalientes. La Mónica González, Ascanio, Cavallo, gente que ha hecho un gran aporte al periodismo. Yo creo que eso es importante que se mantenga, se destaque, porque es lo que hace que el Estado reconozca que esta área, esta disciplina es importante.